pero para que retenga usted esto, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Entonces Marco es el segundo evangelista o el segundo evangelio, para que no lo ande buscando por el libro de Apocalipsis. Ok, bien, dice el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de ellos. Verso 20, ¿qué dice? Y ellos saliendo, detengámonos ahí. Y ellos, ¿qué les dijo el Señor? Salgan. ¿Y ellos qué hicieron? Esto se ha predicado por muchos años, pero la gente sigue encerrada. Por eso aquí vamos a ver un detalle, que Jesús la orden se la dio a los discípulos, no a los creyentes. Entonces lo que la iglesia tiene que hacer son discípulos, porque mientras la iglesia no haga discípulos, entonces no va a haber gente afuera ganando almas. ¿Me sigue? Creo que no entendió. Vamos de nuevo. El mandato, la gran comisión, Jesús se las dio ¿a quién? A los discípulos. Él durante 3 años y medio, cuando estuvo en la tierra, ¿qué estuvo formando? ¿Qué es lo que la iglesia no hace hoy? ¿Qué es lo que la gente afuera necesita? ¿Me sigue? Ahora, cuando hablamos de visión, ya lo vamos a ver más en las hojas, pero cuando hablamos de visión, estamos hablando que la visión siempre ha sido una. Las estrategias pueden ser diferentes, pero la visión no puede cambiar. La visión de Jesús siempre fue alcanzar gente, consolidarla, que ese va a ser un tema que lo vamos a ver en otra ocasión, consolidarla, retener el fruto, en otras palabras, afirmar esa gente, formar discípulos y enviar testigos. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces lo que hacemos es alcanzar la gente, pero no la retenemos, porque no hay un departamento de consolidación. Entonces a veces se alcanza la gente y así como se alcanza, la gente se pierde de nuevo. Y ese es un problema que tenemos, porque no retenemos el fruto, porque no hay gente que pueda tener el cuidado de los recién nacidos. Entonces es importante que entendamos que no hay una, ni dos, ni tres visiones. La visión siempre ha sido una. Lo que pueden cambiar son las estrategias, pero una persona que se alcanza hoy tiene que entrar por ese proceso para convertirse en un testigo y salir a hacer lo que alguien hizo cuando esa persona recibió a Jesús. ¿Me siguen? Ustedes pueden levantar la mano y preguntar, no estamos en un culto, para que no estén asustados. Por eso es que me bajé para estar cerca de ustedes, para que ustedes pregunten. Recuerde que preguntando se aprende más, porque a veces la gente se queda con dudas y no aprende nada. Entonces necesitamos entender lo que aquí el Señor Jesús dijo. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿A dónde los mandó a predicar? A toda criatura, en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos entender que el evangelio es para todos. ¿Para quién es el evangelio? Bien, y dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que ellos predicaban. ¿Con qué? Con las señales que les seguían. Amén. Entonces,
Todos somos candidatos. Aquí, hermano, necesitamos llenar esta silla, por favor. A ver si los que van entrando los acomodan y les van entregando el material, por favor. Sí, vamos a llenar las sillas para estar más cerca y más atentos, porque por ahí nos distraemos cuando estamos dispersos. Ok, entonces, ahí en la hoja que le entregaron dice: Seminario de Evangelismo, que todos sepan quién es Jesús. ¿Eso depende de quién? ¿De quién depende? De mí. Ok, entonces, quiere decir que una persona que se salva ya es responsable de que otros se salven. Creo que no me entendió. Una persona que se salva ya es responsable de que otros se salven. Y no necesita tener 20 años en una iglesia. El asunto es que la persona que se salva pueda ser formada para convertirse en un ganador de almas. Un alma no se gana cuando hace la oración de fe, se alcanza. Un alma se gana cuando ya es parte de la iglesia. Repito, un alma no se gana cuando hace la oración de fe. Un alma se alcanza cuando hace la oración de fe. Se gana cuando ya se convirtió en un miembro de una congregación. ¿Me sigue? Bien, ahora vamos a pasar a la hoja número 1, que no es número 1, es número 7, porque yo el seminario fui sacando lo esencial para poder dar en estos 2 días. Aquí hay más, Abby. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos generales de este seminario? Ahora ponga su vista en la hoja. Dice número 1, despertar la pasión y la compasión en la iglesia de Cristo por la necesidad de las almas que no conocen a Jesús. Note que hay ahí 2 palabras, pasión y ¿qué? ¿Qué es lo que le falta hoy a mucha gente que dice ser cristiana? ¿Por qué hago esta señal? Dice ser cristiana, porque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Si verdaderamente fuéramos cristianos, entonces amaríamos las almas como Dios las ama. Y no necesitaríamos que nos obliguen a hacer algo que esa pasión y esa compasión me lleva a hacerlo. Yo no tendría que esperar que me inviten, sino que yo tendría que acercarme y decirle: pastora, yo quiero salir a evangelizar. ¿Entienden la diferencia o no? Dice un evangelista de mi país, muy conocido en el mundo, Carlos Anacondia. Él dice que cuando el Espíritu Santo llena a una persona, pone 2 cosas dentro de ella: pasión y compasión por las almas. Quiere decir que la señal o la evidencia de que estoy lleno del Espíritu no es que hablo en lenguas, sino que soy un ganador de almas. Entonces, ese es el punto número 1. Diga conmigo: despertar. ¿Sabe lo que significa la palabra avivamiento? Despertar. Nosotros queremos avivamientos sin ganar almas. Los avivamientos siempre han traído cosecha de almas. Avivamiento no es una sensación, como muchos a veces creen que porque están sintiendo la presencia de Dios están en avivamiento. No, avivamiento es cuando la iglesia sale a hacer lo que el Señor la mandó a hacer. Es más, una vez ilustraron el avivamiento como 2 boxeadores en un ring. Dice que cuando un boxeador, la iglesia, comienza a evangelizar, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el evangelio, el diablo retrocede. Eso se llama avivamiento. Cuando la iglesia lo deja de hacer, entonces retrocede la iglesia y avanza el diablo, y ahí se acabó el avivamiento. Es más, los avivamientos han durado poco
porque los han aprovechado para motivar a la iglesia, para capacitar a la iglesia, y se han olvidado de los que faltan afuera. La iglesia ministra de tres formas: hacia arriba en adoración a Dios, hacia adentro capacitando o edificando a los miembros, y hacia afuera alcanzando a los perdidos. Por año hemos hecho eventos solo para adorar a Dios y para edificarnos nosotros, y nos olvidamos de los de afuera. Todos nos quejamos de lo que pasa en la sociedad, pero no estamos haciendo nada para poder cambiarlos. Su silencio es una respuesta y me gusta. Punto número 2. Tomar conciencia del valor que tiene un alma para Dios y que debe también tener para todos los que somos verdaderos cristianos o discípulos de Cristo. Dice la Escritura que cuando una persona o un pecador se arrepiente y se entrega a Cristo, ¿qué hay en los cielos? Gozo, fiesta, por uno. ¿Por cuántos? Y a veces ni siquiera por uno, porque como las almas no tienen valor para nosotros como lo tiene para Dios, por eso es que es circunstancial salir a predicar el evangelio, salir a salvar los perdidos, porque estamos en nuestro egoísmo, estamos en nuestra burbuja, y los demás que se salven si quieren. Y eso es lo que le está faltando a la iglesia del Señor. No estoy hablando de una iglesia local, pero la iglesia tiene que entender, quizás muchos de ustedes no entienden la pasión y la compasión que hay en sus pastores de querer hacer tantos eventos para poder salvar a los perdidos. Y usted dice, ¿por qué mejor no hacemos la posada navideña? Porque hoy están más pendientes de hacer posadas, de andar haciendo cenas navideñas, que de andar salvando almas. Se los digo porque lo he visto. No estoy diciendo que esté mal hacerlo, pero a veces perdemos tanto tiempo en cosas que no traen fruto. Y esa es la realidad de las iglesias apáticas, indiferentes, insensibles e incrédulas, como dice aquí, que Jesús les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Tercero, ganar un alma. Esto es consolidarla, darle el cuidado y la atención necesaria, trabajar en su crecimiento y fortalecimiento espiritual hasta que se convierta en un discípulo de Cristo. Eso lo hago mención, no quiero profundizarlo porque es un tema que quisiera dar más adelante, pero no creo que tengamos que hablar de consolidación si no hay gente para consolidar. Tenemos que ir desde el principio al final. Entonces, lamentablemente, se ha trabajado por años en trabajos evangelísticos sin consolidar el fruto. Y Jesús dijo, no me han escogido ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Está hablando de almas. Y a veces la gente queda a la orilla del camino sin que nadie le dé el cuidado y la atención. Por años yo he escuchado decir, a veces hasta los mismos pastores, que Apolo sembró, Pablo regó y Dios da el crecimiento, y dicen, bueno, si quieren venir a la iglesia que vengan, lo que menos van a hacer es venir a la iglesia. Por eso es que uno tiene que ir a ellos para que ellos puedan sentirse parte de. Y a veces se hace tanto trabajo y se tiene tan pocos resultados y se confunde activismo con resultado. Cuarto, obedecer fielmente al mandato del Señor Jesucristo como iglesia suya que somos. Y ahí entre paréntesis dice, ganando almas, formando discípulos y enviando testigos llenos del Espíritu Santo para que prediquen el Evangelio de Cristo y más almas ¿qué? Se da cuenta que es un ciclo. Se alcanza, se afirma, se forma
y se envía y va a buscar más gente afuera y volvemos a lo mismo. Alcanzamos, afirmamos, formamos, enviamos y otra vez. Pero a veces se hace tedioso porque es el mismo grupito siempre. Y los demás ahí andan, vaya a saber, ¿haciendo qué? Porque las almas no es prioridad para la iglesia. Hay otras cosas más importantes. Entonces, es entendible que salir a predicar el evangelio no es una opción, no es una sugerencia, es una orden. Y el que no obedece, padece. A veces queremos que Dios nos bendiga y no estamos obedeciendo. Porque ir a predicar el evangelio, ir a ser discípulos, es un mandato, no es una sugerencia. No es si a usted o a mí nos gusta. No es si usted o yo tenemos el llamado. Todos somos llamados a ganar almas. Y si no estamos ganando almas, estamos perdiendo el tiempo. Discúlpeme que se lo diga. Porque Dios no va a enviar al Señor por una iglesia pasiva, apática, aletargada, que ni siquiera mueve un dedo para hacer algo por alguien. Punto número 5. Solamente estamos en los objetivos. Trabajar con mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia. ¿Para qué? Para cumplir el sueño de Dios mientras tengamos vida en la tierra. Muchas veces nos hablan en congresos, nos hablan en seminarios, nos hablan desde el púlpito. Gente, lucha por tus sueños, pídele a Dios que te conceda tu sueño. No está mal, pero Dios también tiene el suyo. Y aquí se lo puse en 2 citas bíblicas, que Dios sí tiene un sueño. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan ¿al qué? Entonces pregunta, ¿cuál es el sueño de Dios? ¿Que la gente se pierda o que la gente se salve? ¿Y qué estamos haciendo nosotros por cumplir el sueño de Dios? Cada vez que usted y yo predicamos el evangelio y alcanzamos un alma o la sacamos del reino de las tinieblas y la llevamos a la luz admirable, estamos cumpliendo el sueño de Dios. Dios no nos pone metas tan altas como diciendo si no ganas 300, 500, no, 1 por día, 1 que traigas al arrepentimiento. El problema es, y vuelvo y repito, si en nosotros no está esa pasión y esa compasión por los perdidos, nunca nos va a llamar la atención evangelizar. ¿Me oye? Yo veo a veces la gente, los testigos de Jehová golpeando puertas y me da vergüenza, como lo vi esta mañana, ver gente adulta con bastones caminando en el frío, caminando en el sol y llevando de alguna manera la palabra, porque a ellos les enseñan que si no predican se van al infierno. Creo que eso tendríamos que aplicarlo en la iglesia cristiana. Por eso es que ellos son tan insistentes, tan perseverantes, porque ellos saben que si no salen, entonces se pierde. Y a veces usted ve tanta juventud en las congregaciones y tanta pérdida de tiempo que hay, y a veces se hacen tantos eventos que no se salva ni un alma. Pero qué bonito estuvo el congreso, qué bonito estuvo el evento. Sentimos la presencia de Dios y todo quedó en un evento y en un momento. Segundo versículo dice, el cual quiere que todos los hombres, ¿cuántos? Sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. Y ahí hay una frase que dice, la salvación de las almas es el deseo ardiente del corazón
de Dios. Pregunta, ¿quién debe hacer este trabajo? Quizá algunos digan, ¿y los del equipo de evangelismo? Porque para deslindarnos de responsabilidad somos muy buenos. ¿A quién verdaderamente le encomendó? Porque cuando se habla de la gran comisión, no simplemente se habla de un envío, se dice la gran comisión. El Señor se las entregó, se las encomendó a sus discípulos. Entonces, necesitamos tener más discípulos para que hayan más ganadores de almas. Porque lamentablemente, cuando usted lee Hechos capítulo 1, verso 8, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, ¿me serán qué? Ahora la pregunta es, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para sensaciones? ¿Para hablar en lenguas? ¿O para salir a predicar el Evangelio? ¿Sabe lo que significa la palabra testigo? Mártir. Es alguien que está dispuesto a dar su propia vida por Jesús. El otro día me decía un hermano que había visto un video de cómo matan a la gente en el Medio Oriente cuando les dicen si están dispuestos a negar a Jesús o a morir. Y le dicen a morir, pero nunca negar a Jesús. Y los matan de tal forma que cuando uno ve esos videos, dice, ¿cómo puede ser que haya gente que esté dispuesta a dar su vida antes que negar a Jesús? Y nosotros, hermanos, a veces se nos hace tan tedioso salir a predicar la palabra del Señor, a llevar el Evangelio, a hacerlo con buena actitud, a hacerlo con alegría, porque la Biblia dice que tenemos que servir a Dios con alegría. Pero cuando usted ve a la gente evangelizando, ve que no lo hace con alegría. Por eso es que a veces no tenemos el resultado que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque a veces queremos repartir rápido los tratados para decir ya lo hicimos. Por eso le vuelvo y le repito, evangelizar no es repartir tratados, es predicar el Evangelio. Estábamos en Reynosa y me acuerdo que salimos a comprar unas cosas por la peatonal y habían varias personas repartiendo tratados. Y cuando pegamos la vuelta, todos los tratados en el suelo. ¿Sabe qué llegué a pensar? Dije, claro, están evangelizando con un tratado que lo hacen en Estados Unidos. Y de este lado lo único que hacen es ponerle el sello y darlo. Pero muchos de los que reparten un tratado ni saben lo que dicen. Por eso es que no tiene efectividad el evangelismo. Cristo te ama. Cuando puedas leer eso, no lo lee la gente. ¿Por qué? Porque en México no hay un nivel de lectura como para que alguien abra un tríptico tan largo que le va a dar flojera leerlo. Entonces, aquí es claro cuando el Señor dice prediquen el evangelio, háblenlo, confiésenlo, que la gente sepa que están predicando algo que les dio resultado a ustedes, no un tratado que ni siquiera me tomé el trabajo de leerlo, o al menos leerlo para saber que cuando se lo voy a dar a alguien lo pueda usar como un puente para llamar la atención de la persona y no simplemente dejarle el tratado. Cristo lo ama, lo esperamos en la iglesia, ahí está la dirección. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Están muy atentos, muy bien. Vamos a la hoja 8. Ahí están los versículos que leímos, pero también aparece Mateo 28, 19 y 20. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Y dice, y Jesús les dijo, por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros en ocasiones agarramos de la Biblia lo que nos conviene. No agarramos lo que el Señor nos pide, pero sí lo que el Señor nos da. Por ejemplo, he escuchado gente decir, porque la Biblia dice que Él estará conmigo todos los días y hasta el fin del mundo, pero no dicen, tengo que ir a ser discípulos, tengo que bautizarlos, tengo que enseñarles. Y dice, y he aquí, ahí está la condición. Si no haces lo que te digo que tienes que hacer, entonces no esperes que esté contigo, porque el Señor no habita o no está con gente desobediente. Pero lamentablemente, iglesia, líderes que están aquí, lamentablemente, el Señor nos dice, en primer lugar, quiénes debemos ser y lo que debemos hacer. Preste atención a esto. Jesús le dice a los discípulos, ¿hagan qué? En otras palabras, reproduzcan lo que son. Yo voy a reproducir lo que soy. Si soy un cristiano apático de banca, lo que voy a reproducir es eso. Pero si soy un discípulo activo, evangelizador, ganador de almas, lo que voy a reproducir es eso. Entonces el Señor me dice, yo voy a estar con los que verdaderamente hacen lo que les mandé a hacer. Yo puedo decir, Dios está conmigo, y eso lo digo yo, pero que el Señor esté conmigo es muy diferente. Por eso es que aquí dice, y ellos saliendo, el Señor los respaldaba. Quiere decir que Él respalda a los que salen, no a los que se quedan encerrados con los brazos cruzados mirando como otros lo hacen. No quiero preguntar cuántos verdaderamente son, porque a mí me ha tocado estar aquí terminando de predicar y escuchando, como la última vez que estuve, que la pastora dijo, el mensaje fue muy claro, así que ¿cuántos nos van a acompañar a evangelizar? Y nadie levantaba la mano. Y apareció una mano levantada que era quien iba a ayudar con la alabanza, que era la hija de la pastora. Entonces quiere decir que más palabras no ocupamos. Lo que ocupamos es despertar. Diga, haga con el dedo así. Entonces, si no somos discípulos, no vamos a ser discípulos. Primero me tengo que convertir en un discípulo para reproducir ¿qué? Discípulos. Y este es un problema en las iglesias, porque las iglesias solo tienen creyentes, mas no discípulos. Por eso es que las iglesias no evangelizan, porque solo llenan los auditorios de gente que en realidad solo viene a cumplir con Dios un domingo a la semana. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que le va a doler, pero no se preocupe, con una sobadita pasa. Puntos que la iglesia debe tener muy en cuenta. Punto A: ¿por qué la iglesia ha dejado de cumplir y obedecer a este gran mandato? Segunda pregunta: ¿para qué fue llamada la iglesia? ¿Para encerrarse o para salir? ¿Para qué fue llamada la iglesia? ¿Para hacer cultos simplemente? Algunos me miran como si le estuviera hablando en arameo. Pero la iglesia significa eso, salir a. La iglesia nunca fue llamada a encerrarse. La iglesia fue llamada a salir. Por eso es que cuando la iglesia le hablan de trabajo, de evangelismo, ya es donde la gente que no quiere, mejor se va a iglesias donde se acomodan mejor. Hay iglesias que se están ubicando en las megas iglesias porque ahí los solapan, ahí los apapachan y no les hacen hacer nada, solamente van
a que le den la papita en la boca, le golpeen la espalda, le hagan hacer el provecho y lo manden bendecido a la casa. Sonría, Cristo le ama. Tercera pregunta: ¿por qué no identificamos y exterminamos este pecado de desobediencia en la iglesia? Diga conmigo, la desobediencia es pecado. Desobedecer a lo que el Señor me manda hacer es pecado. Le guste o no le guste, es pecado. Número D o letra D. ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué cree que espera Dios de su iglesia? Dice que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, una iglesia pura y santa. Y aunque le parezca mentira, hoy hay mucha gente creyendo que es iglesia y no lo es, porque no están haciendo lo que el Señor la mandó a hacer. Hay tres tipos de iglesia: la que quiere uno como pastor, la que quiere la gente y la que quiere Dios. ¿Cuál cree que puede funcionar? Muchos aquel día, cuando Él venga, se van a quedar como los chinitos, pensando que son lo que nunca fueron. Siga leyendo conmigo. Lamento los que están llegando tarde, pero no nos podemos regresar ni detener. Como quiera, si alcanza material, ya sabe, todos los que están recibiendo material me lo tienen que entregar, no lo maltraten, no lo rayen, por favor. Si usted viene mañana, el material es suyo, y si no viene mañana, se lo doy a quien venga, ¿ok? Bien, miren lo que dice el punto E, el punto D. ¿Cuál es la dirección correcta para seguir y servir a Cristo con diligencia? ¿Cuál es la dirección correcta para seguir y servir a Cristo con diligencia? Muchos creen que servir a Dios solamente se sirve dentro de la iglesia. Adentro de la congregación el servicio es opcional, porque usted puede decir sí o puede decir, repito, dentro del auditorio usted puede decir sí o puede decir, pero afuera no puede decir no, porque no hay opción. Y aunque diga no, tiene que ser sí, porque desde que usted se reclutó en el ejército de Dios, ya es responsable de que las almas se salven. ¿Está recibiendo? ¿Soy claro en lo que estoy hablando? Yo no sé su cara qué quiere decir, si pánico, terror, pero tengo que ser claro, porque lamentablemente hoy hace falta esto. No tanta motivación, sino hay que corregir a la iglesia para ponerla en el lugar donde Dios la quiere tener. Punto F. Ante esta problemática, falta de identidad, propósito y dirección por la que atraviesa parte de la iglesia de Cristo en la actualidad, Dios se provee, escuche esto, Dios se provee de gente que hoy se encuentra, ¿dónde? En el anonimato, pero que Dios sabe muy bien quiénes son, para qué los va a usar y dónde los va a enviar, y que sobre todas las cosas, ¿le qué? ¿Le qué? Diga conmigo, gente sin rostro y sin nombre. Los grandes avivamientos del mundo fueron provocados por gente sin rostro y sin nombre. Por eso es que aquí le puse una cita bíblica, porque cuando había que vencer a Goliat, el ungido y el pueblo de Israel no supieron cómo
enfrentar al enemigo. Pero como Dios es sabio y si no le funciona el plan A, le va a funcionar el plan B. No sé si me está escuchando. Si usted es plan A y no quiere, como dicen comúnmente, jalar, Dios tiene un plan B. Dios no se va a detener ni por usted ni por mí. Usted decide si avanza o se queda. Usted decide, como dicen por ahí, si le entra o no le entra. Y mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 21. Hechos capítulo 13, versículo 21. Y al menos de estos 2 días tiene que salir un grupo que verdaderamente quiera convertirse en un ganador de almas. Hechos capítulo 13, leamos desde el 20, dice: después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, diga conmigo, quitado este. A ver, ¿qué hizo Dios con Saúl? Es más, si usted lee en la primera carta de Samuel, dice que Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo lo vas a llorar? Yo ya lo deseché. ¿Lo qué? ¿Usted se imagina un Dios tan bueno desechando gente desobediente? Porque ¿cuál fue el problema de Saúl? ¿Cuál fue? La desobediencia. Quizá estoy siendo muy fuerte y muy profundo, pero el que le va a entrar, le tiene que entrar con guarache y todo. Y si no, mejor quédese de espectador viendo cómo Dios usa a los que lo reemplazan a usted. Diga conmigo: y quitado. Y mire cómo lo menciona: quitado este. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, léalo, los que tienen Biblia y son cristianos: he hallado ¿a quién? A David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién hará? Quiero. ¿No funcionó el plan A? Dios tenía un plan. Diga conmigo: y quitado este. Dios no anda con medias tintas. ¿Le quieres entrar? Bienvenido. ¿No quieres? Hay otro. Y eso es lo que pasa, que mucha gente se arrepiente tarde como Saúl. Y dice que cuando se arrepintió y le rasga el manto a Samuel, Samuel le dice: así como se rasgó mi manto, así el Señor te ha desechado de su reino y se ha buscado un prójimo mejor que tú. Así que cuidado, esto no es juego. Esto no es simplemente a salir a ver qué hacemos, no. Salir a ganar almas es cosa seria. No sé si me está escuchando. Yo creo que después de estos 2 días, si usted queda en el grupo, entonces de alguna manera es candidato para recibir lo que sigue. Pero esto no es, a ver, ¿quién no tiene nada que hacer? Venga el domingo a ayudarnos. No, esto no es para la gente desocupada, porque Dios jamás llamó gente desocupada. Dios siempre llamó gente ocupada. Porque la gente desocupada a veces es irresponsable, pero los ocupados, los que tienen ordenado su tiempo, tienen ordenada su vida, y esa gente siempre tendrá tiempo para Dios y para lo que Dios ama, que son las almas. Y no le ponga excusa al Señor, porque dice la Biblia que aún en la vejez vamos a fructificar, porque hay más cosas que se logran queriendo
que pudiendo. Y curiosamente, cuando hay que salir a las calles a evangelizar, muchos no tenemos tiempo. Y más en estas fechas donde andamos de pura posada, de convivencia, llenándonos la barriga y la gente perdiéndose, muriéndose y yéndose al infierno. Porque ni una lágrima se nos corre, porque no tenemos ni pasión ni compasión por los perdidos. No estoy enojado. Simplemente estoy cansado de ver tanta iglesia apática a lo que Dios tanto ama, al sufrimiento de la gente. Claro, ya estamos del otro lado, viva la pepa entonces. Hoja número 9. Seguimos avanzando. Para terminar la primera parte. Lo que es y lo que no es un ganador de almas. Lo que es y lo que no es un ganador de almas. 3 cualidades fundamentales de un ganador de almas. Número 1, ¿cuál es? Dígalo fuerte, sin miedo. Segundo. Tercero. Esas son las cualidades fundamentales de un ganador de almas: amor, compasión y pasión. Evalúese si eso está en usted o no está en usted. Si no está en usted, es porque necesita el Espíritu Santo. Recuerde lo que dijimos al principio. El Espíritu Santo nos llena y ¿qué pone en nosotros? Pasión y compasión. Pero también dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora pregunta, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, ¿se encerraron o salieron? ¿Y qué comenzaron a hacer según Hechos 2? Dice, y Pedro y los 11, dice, comenzaron a predicar. Y en la primer prédica, ¿cuántos se salvaron? Y nosotros queremos Espíritu Santo para hacer entretenimientos evangelísticos. Hay gente que le dice, dame la unción. Y a veces Dios le pregunta, ¿y para qué la quieres? Porque cuando a Dios le pide unción, le estoy pidiendo trabajo. Ay, ay, ay. Se acabó. Y algunos hasta pedían una doble. Sí, yo he escuchado predicadores que le dicen, recibe una doble, una triple. La gente no sabe qué hacer con una y le largan 2 y 3. Porque quieren ver a veces a la gente enardecida, gritando, saltando. Hermanos, la unción es para salvar gente. Lea después en su casa Lucas 4:18 y va a ver que dice el mismo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A su nombre. La diferencia entre un creyente y un verdadero discípulo. Características de un verdadero discípulo, que ahí entre comillas aparece la palabra pupilo. Discípulo es el alumno que recibe la enseñanza de su maestro, de tal manera que se impregna en su vida no solo la enseñanza, sino la vida misma del maestro. ¿Cuántos recuerdan a Pedro cuando quiso negar a Jesús? ¿Lo recuerdan o no? ¿Qué dijo la mujer? Este es uno de ellos porque habla igual. Se les había metido Jesús adentro y ni cuenta se habían dado. ¿Cómo podemos decir que tenemos a Cristo en el corazón y no hacer nada por los perdidos? Si lo que más hacía Jesús cuando estaba en la tierra, ¿qué era? Atender gente necesitada. Hasta en las noches. Dice, y llegaba la noche y le traían lunáticos, endemoniados, enfermos. Y dice, y a todos los sanaba.
Si para una velada estamos batallando, hermanos, imagínense para atender gente necesitada en las noches. Está muy serio. Características de un verdadero discípulo: hace lo que se le ordena, es práctico, es responsable, esforzado y ¿qué? ¿Cuáles son las palabras que se oyen tanto en las iglesias? No hay ¿qué? No hay compromiso. ¿Sabe lo que significa la palabra esforzado? Hacer algo hasta agonizar. ¿Sabe lo que significa la palabra responsable? Capacidad de responder correctamente. Ama las almas como Dios las ama. Vive para servir a Dios y a los demás. Cuando decimos yo quiero servir a Dios, estoy diciendo yo quiero servir a los demás. Por eso vuelvo y repito, servir adentro es opcional, servir afuera es obligatorio. Aquí usted le puede decir a la pastora, ¿sabe qué? Yo aquí no quiero hacer nada, muy bien, pero atraviesa esa puerta y el Señor le dice, adentro, si no quieres hacer nada, no hay problema, pero afuera me tienes que obedecer. ¿Cuántas almas está terminando el año, hermanos, y estamos pensando más en los tamales, en el pavo, en los buñuelos, hermanos, en vez de estar haciendo un autoanálisis de cuántas almas conocieron a Jesús a través de mí? Eso es lo que tendríamos que hacer. Hacer un balance, un autoanálisis. ¿Cuántas personas conocieron a Jesús a través de mi vida? No estar pensando, ay, tengo que regalarle esto a fulano, tengo que regalarle esto a mengano. Año nuevo nos vamos para acá, nos vamos para allá. Llega el mes de diciembre y entra un exilio en las iglesias. No solo para los que se van a sus estados, sino que la gente, cuando llega enero, hay que empezar a cambiar el fuego del altar porque llegan con cenizas. Y hay que empezar a levantarlos porque llegan empaletados, llegan carnales. Diga que el Señor, espero que no venga en diciembre porque si no, ay, ay, ay. A su nombre. Algo tiene que salir de este seminario. Características de un simple creyente. Características de un simple creyente. Creyente es aquella persona que recibe a Jesús en su corazón, sin embargo, nunca permite que se desarrolle la nueva vida del Espíritu de Dios en ella, llegando a ser como la higuera frondosa, llena de hojas, pero sin qué. Siempre está aprendiendo. Pero aplica poco o nada de lo que aprende. Está siempre en la banca. Quiere ser servido, pero no quiere servir. Es indiferente a la necesidad de la gente. Se involucra, mas no se compromete con Dios ni con su obra. Me acuerdo que dando un seminario de líderes, compartí la ilustración de que para comer huevo con jamón se ocupan de dos animales, de la gallina y del cerdo. La gallina pone los huevos y se va, pero el cerdo tiene que dar su vida para dar el jamón. Quiere decir que la gallina se involucra, mas el cerdo se compromete. Gracias por el amén ese que salió, que se me hace que salió distraído. ¿Quedó claro lo que es un discípulo? ¿Quedó claro lo que es un creyente? No me diga nada, evalúese qué es usted después de lo que usted acaba de ver en esta hoja. Por eso es que les traje el material, para que después no diga, ay, es que dijo algo usted que no me quedó. ¿Qué habrá dicho? Ah, pero me llamó la atención, pero no me acuerdo. No, ahora lo va a tener en la hoja. Si viene mañana, porque yo me llevo el material ahora. La esencia de un discípulo. Aquí está.
La esencia de un discípulo. Identidad clara. ¿Quiénes somos? Propósito definido. ¿Para qué estamos? Dirección correcta. ¿A dónde vamos? Diga conmigo: identidad, propósito y dirección. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Y a dónde vamos? Si no tengo clara mi identidad, no voy a tener claro mi propósito y menos mi dirección. Porque hay gente que da vueltas y da vueltas y da vueltas y se marea dando vueltas, pero no va a ninguna parte. Por eso cuando yo sé quién soy y sé para qué estoy, sé a dónde voy. No tengo que esperar que me den un seminario para obedecer lo que está escrito en la palabra. Y creo que Jesús no fue muy complicado para enseñar lo que Él quería que hiciéramos, ¿o sí? ¿O necesitamos un teólogo que venga a darnos teología? ¿O necesitamos que el Espíritu Santo nos baje un lienzo y nos explique con perita y manzana lo que ya hemos oído por años? Porque pregunta, ¿lo que está oyendo lo escuchó en algún momento de su vida cristiana o no? No, pero quiero que salga un amén más agresivo. ¿Lo escuchó en algún momento de su bendita vida cristiana o no? Entonces quiere decir que sí lo sabe. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Entonces, ¿qué estamos haciendo si no estamos obedeciendo? Diga, estamos pecando. No se me haga el angelito. Diga, estamos pecando. Si no estamos evangelizando, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Y si estamos pecando, estamos en desobediencia. Mi pregunta es, ¿Dios puede bendecir a un desobediente? Lo que sí puede es jalar la oreja, lo que puede hacer es confrontarlo para ver si reacciona. Pero si no reacciona, diga, lo quita. Cierre el puño así, como si estuviera agarrando a alguien del pelo. Y diga, lo quita. A ver otra vez. ¿A cuántos quisiera, aunque algunos ya no tienen mucho, pero no importa, los va a agarrar de las orejas? ¿A cuántos quisiera que Dios los agarrara como a Saúl? ¿Y lo qué? Mi pregunta, ¿Dios se arrepintió de lo que hizo con Saúl? Aún viéndolo llorar, aún viendo llorar al profeta, porque yo creo que el profeta lloró porque dijo, bueno, este cabezón desobedeció, pero si yo lloro, intercedo por él, Dios puede cambiar de opinión. ¿Sí cambió de opinión? Diga conmigo, Dios no anda jugando. Si queremos obedecer, Dios está puesto. Pero si vamos a desobedecer, agárrese. Como dicen en mi país, agárrate, Catalina, que vamos a cabalgar. Yo no se lo recomiendo. Por eso es que usted dirá quizás, es que usted es evangelista, hermano, por eso nos habla así. No, eso lo dijo Jesús, no un evangelista. Lo que usted ha leído hasta aquí, no lo dijo un evangelista, lo dijo Jesús. Última página. Página 10. Mañana continuamos con lo demás. Y yo después me pondré de acuerdo con la pastora para poder enseñarles cómo se organiza una campaña, qué es una pre-campaña y una post-campaña, que no solamente es sacar sonido a la calle, sino estar preparado para atender a la gente. Y el tema de la consolidación. Cómo trabajar con los recién nacidos para ayudarles a crecer y a fortalecerse en su vida espiritual. Pero primero necesitamos convertirnos en ganadores de almas. ¿Me sigue? ¿Cree que es candidato o no es candidato? No, no me diga amén, dígame sí o no. Ok. La mentalidad de un discípulo. Piensa como Dios. ¿Qué hace un discípulo?
Cuando pongo en primer lugar los intereses de Dios, de su reino, y no mis propios intereses. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15. Hablemos de un hombre que después de Jesús fue un defensor del evangelio y un ganador de almas terrible. Dice el verso 15: y yo con el mayor placer, ¿qué dijo? Gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Wow. No solamente voy a gastar de lo mío, sino que yo mismo, aunque amando más, sea amado menos. ¿Entiende lo que es la mentalidad de un discípulo, de un ganador de almas? No es el que anda escatimando, no el que anda, no, pastora, pero oremos, mire, pastora, pero es mucho dinero, mire, pastora, es que a veces uno gasta tanto saliendo y no, nadie escucha, nadie esto, nadie. Él dice, por amor a vuestras almas. A veces el dinero sale para todo menos para salvar almas. Vamos a ver algunos puntos sobre esto. 4:1:1. El amor que el apóstol Pablo tenía por las almas es como el de un padre por sus hijos. Por eso él llegó a decir en un momento dado: he sufrido dolores de parto por ustedes. Creo que estoy siendo muy profundo, pero que al menos, como dijo Pablo, aunque amando más, algunos se dignen a decir: yo quiero ser un ganador de almas. Punto 2. Es un amor que está dispuesto a entregarse al máximo por el bien de otra persona. Por eso es que Jesús dijo: nadie me quita a mí la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Eso es lo que hizo Pablo, como recién el versículo que leímos, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó. Así como Él se entregó por mí, yo también me entrego por lo que Él ama. Diga conmigo: ¿cuánto nos falta? Pero lo podemos lograr. Punto 3. Es un amor abnegado, que no piensa en sí mismo, sino que muestra un interés genuino y sincero por los que están bajo su cuidado. Punto 4. El único objetivo, como lo fue el del apóstol Pablo, era que el corazón de la gente se vuelva a Cristo. Punto número 5. Esta es la clase de amor que debe llevar un ganador de alma, un verdadero discípulo de Cristo. Pregunta, porque ya vamos aterrizando para terminar. ¿Amamos verdaderamente las almas? Ese es un silencio sincero, porque siempre estamos acostumbrados a decir amén a todo. Pero después de leer lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que lo que Dios más ama, nosotros no lo hemos aprendido a amar. Por eso es que el diablo juega con nosotros, creando chismes, diferencias, competencia dentro de la iglesia. Nos hace practicar el pecado como un deporte, porque a él le sirve. Quiere que le diga algo, y creo que lo dije la última vez que prediqué aquí. Si hay algo que el diablo hace, es invertir para que la iglesia esté encerrada.
Él les pone pantalla LED, alfombra, butaca, para que la iglesia esté bien cómoda y no salga a la calle. Porque Él sabe que la iglesia en la calle le crea problemas. Porque la gente va a vivir en tinieblas hasta que la luz aparezca. Y la luz la tiene la iglesia. ¿Me está oyendo? Y a Él le conviene que la iglesia esté encerrada, porque mientras la iglesia esté encerrada, Él sigue haciendo lo que vino a hacer: a matar, a robar y a destruir. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras de Satanás, el diablo. Diga conmigo: y es trabajo nuestro. Dígale al vecino: es trabajo tuyo también. Primera de Corintios capítulo 10 verso 24. Primera de Corintios capítulo 10 verso 24. Por favor, mire lo que dice respecto al punto 5, donde dice: esta es la clase de amor que debe llevar un ganador de alma, un verdadero discípulo de Cristo. Dice: ninguno busque su propio bien, sino, ¿qué es lo que hace un ganador de almas? Está buscando el bien de los demás. Y eso es ser generoso, no ser egoísta. Nosotros las oraciones: para que Dios me bendiga, para que Dios me dé, para que Dios me prospere, y todo para acá y nada para allá. En vez de decirle: Señor, ábreme las puertas donde quieres que hable de ti. Tráeme la gente con necesidad para que ore por ellos. No. Se las traemos: pastora, ore por mi vecina, ore por mi hermana, porque creemos que todavía Dios se quedó encerrado en un templo. Recuerde que nosotros somos la iglesia, no el auditorio. Aquí la iglesia se reúne, pero no es iglesia este auditorio. Nosotros somos la iglesia. Y algo que yo veo en Jesús es que cuando la gente llegaba con Él, no regresaba igual. Venían leprosos y se iban sanados. Traían la mano seca y se iban con la mano restaurada. Venían endemoniados y se iban liberados, porque Jesús tenía solución para la gente. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Estamos en el punto 5. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Por favor, mire lo que dice aquí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Y el siervo para qué está? Diga conmigo: el siervo que no sirve, no sirve. Dígalo otra vez. Que haya el mismo sentir que hubo en ¿quién? Verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Se da cuenta que si no morimos, no vivimos. Es una de las paradojas de la Biblia. Para recibir hay que ¿qué? Hay que dar. Para vivir hay que
morir. Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día. ¿Cuándo? Cada día. Niégate a ti mismo. ¿Y qué? Y sígueme. Ahora entenderá por qué las iglesias están llenas de creyentes, mas no de discípulos. Porque los discípulos caminan todos los días con la cruz encima. Los discípulos son los que mueren para vivir. No son los que ponen otras cosas por encima de lo que a Dios le interesa tanto. Los discípulos son abnegados. Cuando dice, el que no me ama más a mí que a su familia, no está diciendo aborrecer, de odiarlo y repudiarlo. No, está diciendo, el que no me ama más a mí que a sus familiares no puede ser mi discípulo. Y lamentablemente en estas fechas nos interesan más los parientes que vienen no sé de dónde que salir a las calles a anunciar las buenas noticias del Señor. Punto 2 del ítem 4. Cuando pienso, siento y hago lo que a Dios le interesa. Mire, cuando pienso, siento y hago lo que a Dios le interesa. Cuando me convierto en un socio activo de Él en su proyecto divino en la tierra. ¿Cuál es? La salvación de las almas. Siento, pienso y hago. ¿Sabe qué hay en el corazón? Sentimiento o emociones, pensamientos y voluntad. Si Cristo está en mi corazón, tiene que gobernar lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Un discípulo es el que siente, piensa y hace lo que el Señor le manda a hacer. Quiere decir que cuando invertimos en las almas, no estamos perdiendo el dinero, sino estamos trabajando, invirtiendo para cumplir el sueño de Dios. A veces, si tenemos que hacer un evento en la iglesia, sacan dinero de donde sea. Pero si hay que hacer una campaña evangelística, no puedo. Si los mismos pastores, cuando viene un evangelista y se unen como alianza, ¿sabe qué dicen? Bueno, está bien, yo pongo la iglesia, yo pongo la ofrenda, pero a mí ¿qué me queda? Porque muchos tienen su propio reino, porque son reyes de su reino. No trabajan para el reino de los cielos, ni trabajan para el Rey de Reyes. Dan siempre y cuando les quede algo. Y yo digo, si las almas son del Señor y lo que Dios me da, como quiera yo lo administro. Pero nos cuesta, porque no amamos las almas como Dios las ama. En vez de convertirnos en socios activos de este proyecto divino. Punto 3. Cuando tengo una mentalidad de discípulo, considero que no gasto, sino que invierto en todo lo que hago y en todo lo que doy en la obra de Dios y en la salvación de las almas. Y ahí está 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 9, lo lee en su casa. Un discípulo, ¿qué es? Un administrador de todo lo que Dios le confía en sus manos y aún de su propia. Por eso le digo que para vivir hay que ¿qué? Y dígame quién quiere morir. Ahora entenderá lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente. Él sabía que a donde se metía corría peligro. Él fue el que dijo que somos como cordero en medio de lobos. Continuamente el discípulo que predica el evangelio está corriendo ¿qué? Peligro. Pero él dijo, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto número 4.
La mentalidad de un discípulo o de un ganador de almas es solidaria, abnegada, no es egoísta, no es insensible ni indiferente. Piensa en la necesidad de los demás antes que en sus propias necesidades. Y si quiero leer estos versículos, Filipenses capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Y después vamos a Juan capítulo 4, versos 31 y 35 y vamos concluyendo. Dice versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo como llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan. Diga conmigo, hay muchos que solo trabajan para su reino, que solo trabajan para su vientre. Y lo triste y curioso de todo, que a esa gente, mucha gente lo sigue, pero a los que caminan en la verdad y a los que hacen lo que Dios le mandó a hacer, a veces hasta los cuestionan y los critican. Hasta piden rendición de cuenta, a ver qué hicieron con el dinero que se juntó para esa actividad evangelística, para esa campaña. Queremos que nos muestre, pastora, pastor, a ver, que nos pasen el estado de cuenta. Bola de sinvergüenzas. Encima que no mueven un dedo para ganar un alma, pidiendo rendición de cuenta. Es vergonzoso. Ahí tendríamos que interceder para que si no se lo lleva el diablo, se lo lleve Dios. Enemigos, dice aquí, ¿qué dice? Enemigos de la cruz de Cristo, que le profetizan a la gente cosas buenas, bonitas y baratas, y la gente, aleluya, y cuando los mandan a evangelizar se ponen a ayunar y a orar a ver si es de Dios. Juan capítulo 4. Téngame paciencia porque ya nos vamos. La última nos vamos. Juan capítulo 4, versículo 31. Dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no. ¿En qué estaban interesados los discípulos? En el talento, hermano. Ya hace hambre, hermano, vengo del trabajo y ya está entrando el olor de la cocina. Estaban más interesados en papear, en llenarse la barriga, que en lo que Jesús había puesto su mirada. Y mire lo que dice el verso siguiente. Entonces los discípulos decían unos a otros, miren, cuando andan en la carne, ¿le habrá traído a alguien de comer? No entendieron lo que Jesús les estaba enseñando. Versículo 34, Jesús le dijo: mi comida, diga conmigo, mi comida. Otra vez, más fuerte. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe. ¿Vio lo que es la prioridad de un ganador de almas? Que puede sentir cómo las tripas le están crujiendo, pero primero están las almas. No me escuchó, ¿verdad? Primero están las almas. Y a veces, pastora, vamos a ir a evangelizar, pero llevemos lonche, llevemos algo, porque la caminata, el sol. No estuvo la pastora caminando por todos lados y ni siquiera un lonchecito. Qué inhumana la pastora. Diga conmigo, mi comida. ¿Qué le dijo Jesús? Mi comida es hacer. Mire lo que dice. Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primero lo primero. Yo sé que a los ganadores de almas hay que llenarle el vientre para sacarlos a caminar.
Porque algunos se hacen una cuadra y ya están parados así. Aleluya, Señor. Está muy fuerte el calor. Gloria a Dios, Señor. Y para colmo, es 1 hora. Y recién llevamos 5 minutos. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí yo les digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Dónde habían puesto los ojos sus discípulos? En la tierra. ¿Dónde se los levantó? Hacia las almas. La gente se distrae por una necesidad física. Y Jesús los enfocó de nuevo y le dijo, nosotros no estamos aquí para hacer obras de carne, sino del Espíritu. La carne puede esperar, las almas no. ¿Me entendió el mensaje? La carne puede esperar, las almas no. Y mientras más ayunados salgamos a la calle, más espirituales vamos a estar. Porque si nos vamos a la calle a evangelizar y vamos con el taco chorreando, tenemos que entender que salir a la calle es enfrentar al mismo diablo. El diablo no va a facilitar la gente, el diablo se va a resistir. Por eso mientras más espirituales salgamos a la calle, mejores resultados vamos a tener. Porque a veces hasta hay conflictos en los grupos evangelísticos, porque salen en la carne y no en el espíritu. Punto 5. Puesto que el alma es eterna, debemos pedir a Dios en oración que nos haga expertos en el arte de ¿qué? De rescatarlas. Todo, dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y qué ha puesto en el corazón de ellos, de nosotros? Eternidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta dónde. ¿Qué es lo que disputa Dios de los seres humanos? El alma. ¿Qué es lo que disputa el diablo? Porque dice la Biblia que cuando uno muere, el cuerpo vuelve ¿a dónde? El espíritu vuelve a Dios, pero lo eterno, que es el alma. Cuando una persona muere, ¿qué pregunta la gente? ¿Dónde estará su cuerpo? No. ¿Dónde estará su espíritu? No. ¿Dónde estará su qué? Y no sé si aquí es como en Argentina, pero en las lápidas ponen 4 letras que significa que en paz. Solo el que murió sabe si su alma está descansando en paz. Yo no sé si usted tenga familiares que no son cristianos. Ahora sí quiero que levante la mano. ¿Cuántos de los que están aquí tienen familiares que no son cristianos o que lo fueron y están apartados? Levanten la mano. No la baje. Los de aquí miren para acá y los de allá miren para acá. ¿Qué mira? Quiere decir que todos tenemos gente consanguínea que corre peligro de morir sin Cristo, y si muere sin Cristo, ¿cuál será su eternidad? ¿El cielo o el infierno? La pregunta con la que quiero terminar es, ¿qué estamos haciendo además de orar? Porque ahora llegan las fiestas y no dejan de ser parientes nuestros. ¿O no? Sí lo son. ¿Y cuántos han pensado que pueden ser fechas? Porque creo que el COVID nos dejó algo bien claro. Que la Biblia dice que la vida es como la neblina. Hoy estamos y al rato desaparecemos. Otra vez se oye que anda otro virus que es más letal que el otro. Si con el otro quedamos asustados, imagínense con este.
¿qué vamos a hacer por la gente que amamos? Porque a veces salimos a la calle y le decimos a la gente, Cristo lo ama, pero nosotros no. Porque si los amamos como Dios los ama, haríamos algo para que se salven. Y quizá usted me diga, no, es que mis parientes son católicos, apostólicos, romanos, huesos colorados, y que no pongamos excusa si no estamos haciendo nada. Porque como dijo Pablo, he dado todo lo mío y aún me daría yo mismo con tal, por amor a sus almas, aunque amando más, sea amado menos. Que no quede por usted ni por mí. Que entendamos que salir a ganar almas es una urgencia para Dios. Si tiene posibilidad estas fiestas de ir con alguien de los que usted levantó la mano que sabe que no son cristianos, váyase en el poder del Espíritu y dígale, Señor, yo quiero ser profeta en mi tierra. Yo mañana les voy a contar lo que yo hice para llegar a Argentina. Y le dije a Dios, la Biblia dice que nadie es profeta en su tierra, pero yo lo quiero ser. Y Dios me lo permitió. Aquí, lea conmigo y terminamos. La gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecida. Eso lo dijo Hudson Taylor, primer misionero inglés enviado a la China. La gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Ahora quiero que me vayan recogiendo las hojas para que me las traigan y poder orar para terminar. Los que ya dieron sus hojas, pónganse de pie, por favor. No sé si me puedan acompañar en la alabanza.